Mis queridísimos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Aquí, como siempre, su profe Mabel Servín, esperándoles y dándoles la bienvenida para lo que va a ser nuestra segunda etapa. Les felicito a todos aquellos que pusieron el esfuerzo de estar al día con sus tareas y que nuevamente están teniendo el interés de participar en una clase más. Mucha fuerza, chicos, les doy toda la buena vibra y la energía para que podamos llegar a la meta. Ya nos queda solamente la segunda fase, que ya es más corta, así es que si ya llegamos hasta aquí, vamos a poder lograr nuestros objetivos sin ningún inconveniente. Y retomando un poquito lo que llegamos a desarrollar en la última clase antes de nuestra semanita de vacaciones, recuerdan que habíamos desarrollado tablas de certeza. Nos habíamos quedado hasta la negación y vamos a continuar con el siguiente conectivo lógico, que es la condicional. Siempre analizando la verdad o falsedad de acuerdo a los casos, de acuerdo a los conectivos. Entonces aquí tenemos la tabla de certeza para la condicional, cuando tenemos siempre la causa y consecuencia, o lo que ustedes conocen como sí, entonces. Nos dice la condicional que tenemos solamente un caso en donde la condicional es falsa. La condicional es verdadera en 3 casos y es falsa en un único caso, cuando tenemos, por ejemplo, dos proposiciones A y B. Y por supuesto, nuestra conclusión final sería A entonces B, porque de esta forma se simboliza una condicional. Entonces, si tenemos una tablita de dos proposiciones y un solo conectivo, vamos a tener entonces una tablita de 4 filas, porque sería 2 al cuadrado. Recuerdan que aplicábamos la fórmula de 2 a la n. Y n representaba la cantidad de variables. Acá tenemos 2 variables o 2 letras, entonces por eso tenemos 2 al cuadrado. Por ende tenemos una tabla de 4 filas. Entonces 2 al cuadrado es 4. Vamos a tener 4 filas en total. Esas 4 filas dividimos por 2. 4 dividido 2 queda 2. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Verdadero, verdadero, falso, falso. Y para la B, nuevamente 2 dividido 2 va a quedar 1. Entonces, ¿cómo sería aquí? Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, la condicional, como les decía inicialmente, es falso en un único caso. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Cuando yo digo sí y enuncio después mi planteamiento y es verdadero, por ejemplo digo, si el cuadrado tiene 4 lados, verdadero. Entonces, yo no puedo concluir algo falso. Tiene que ser algo verdadero para que sea verdadero. O sea, si yo digo, si el cuadrado tiene 4 lados, entonces su perímetro es lado por 3. Por ejemplo, yo no puedo concluir una condicional como esa. No puedo tener un consecuente falso. Solamente en ese caso la condicional es falsa. Entonces, si yo tengo verdadero, entonces verdadero es verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Si yo tengo al revés, falso, entonces verdadero, igual es verdadero. Y falso, entonces falso, también es verdadero. O sea, de un antecedente, de una causa verdadera, yo puedo tener una causa verdadera para que sea verdadera. Yo puedo tener un antecedente falso, una causa falsa, pero un consecuente verdadero. Entonces es verdadero. O puedo incluso tener una causa falsa y una consecuencia falsa también. De todas maneras hace que sea verdadero. Aunque no pareciera tan coherente, pero en realidad es lógico. El único caso entonces en donde la condicional es falsa es cuando tenemos antecedente verdadero, consecuente falso. Y mucho ojo con el orden de nuestras proposiciones, porque si es falso verdadero, es verdadero. Ahora, si es verdadero falso, es falso. Entonces quiero que me acompañen a analizar este ejemplo que tengo en la pizarra.
que ustedes también van a encontrar en el material teórico que les voy a proporcionar. Dice, Carlos fue a acostarse en su cama y está dormido. Entonces está soñando. Ojalá y fuésemos Carlos, ¿verdad? Pero en realidad aquí lo que vamos a hacer es, primeramente, representar en el lenguaje lógico, o sea, simbolizar nuestra proposición y luego armar nuestra tabla de certeza. Entonces dice, Carlos fue a acostarse en su cama. Hasta ahí viene a ser P. Y está dormido. Y Q. Entonces, dice aquí va la condicional. Está soñando. Entonces aquí le llamamos R. Ustedes pueden poner también A y B, entonces C. No hay ningún problema con la representación de las letras, perdón. Entonces, en esta oración, ¿qué es lo más importante? Carlos fue a acostarse en su cama y está dormido. Entonces, está soñando. Lo importante aquí es que Carlos está soñando, entonces la proposición dominante es la condicional. Yo puedo poner mi conjunción en paréntesis o no, porque recuerden que siempre la condicional es más fuerte que la conjunción, o que la I en este caso, ¿verdad? Entonces, esta vendría a ser nuestra simbolización y vamos a ir armando nuestra tabla, así como ustedes también van a ir haciendo sus actividades. Hay actividades más sencillas en donde van a tener solamente este caso de 2 variables. Por eso seleccioné la actividad más complicada para que lo puedan hacer conmigo. Entonces aquí tenemos nuestra simbolización. Tenemos que tener las columnas. ¿A qué era igual la columna? Las variables más los conectivos. Entonces, ¿cuántas columnas vamos a tener aquí? ¿Cuántas variables tenemos? 1, 2, 3 letras. Más los conectivos. ¿Cuántos conectivos tenemos? 1, 2, solamente 2. Entonces tenemos 3 más 2, 5 columnas como ven acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente la cantidad de filas que se representaba como 2 a la n. ¿Qué era n? La cantidad de variables o de letras que aparece en nuestra simbolización. Entonces, ¿cuántas filas tendría nuestra tabla? 2 al cubo porque tenemos 3 letras, P, Q y R. Entonces eso se simboliza como 2 al cubo, que va a ser 8. Que es lo que ustedes pueden ver aquí. Tengo 9 filas en realidad, porque en la fila de arriba van a ir mis simbolizaciones. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filas. En la fila de arriba voy a ir colocando primero cada una de las letras, que son P, Q, R. En la siguiente columna voy a poner el conectivo más débil. Y finalmente el conectivo que domina la oración en la última columna. Primero se analiza el paréntesis y luego el conectivo dominante. Entonces aquí voy a tener P y Q. Y en esta última columna voy a tener P y Q, entonces R. Entonces vamos a ir analizando uno por uno. Primeramente tenemos 8 filas. 8 dividido 2 queda 4. Entonces tenemos 4 verdaderos para la P y 4 falsos. 4 dividido 2 nos queda 2. Entonces para la Q vamos a tener verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y para la R vamos a tener 2 dividido 2, que va a ser 1. Y tenemos un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Siempre en la última letra o en la última variable tiene que ir intercalado. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces vamos a analizar primero la conjunción y luego la condicional. Recordando la tabla de certeza de la condicional. Cuando la condicional era verdadera en un único caso, cuando los dos son verdaderos. Si uno de ellos es falso, y si ambos son falsos, sigue siendo falso. Eso a modo de recordatorio. Siempre es importante repasar un poquito lo que ya dimos anteriormente en lógica, porque todo está conectado. Entonces aquí primero vamos a analizar P y Q, estas dos primeras columnas. Entonces siempre recuerden para la conjunción los dos verdaderos para que sea verdadero. Entonces tenemos para la conjunción verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso,
falso, falso, falso, falso, falso, también falso. Solamente tenemos estos dos primeros casos que son verdaderos. Ahora vamos a analizar lo que tenemos aquí. P y Q, ya tengo aquí el valor de certeza para P y Q, entonces R. Entonces R va al final. Entonces primero es P y Q el antecedente y luego R el consecuente. Entonces en ese orden, en el orden que aparece aquí en nuestra columna debe ser. Entonces, recordando nuestra tablita de la condicional, solamente había un caso en el que era falso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, primero analizamos P y Q y luego R. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso va a ser falso. Falso, verdadero. Aquí tenemos, por ejemplo, falso, verdadero, verdadero. Entonces, analicen bien aquí el orden. Primero va P y Q. Entonces, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, tiene que ser falso. Falso, falso, verdadero. Después tenemos falso, verdadero. Antecedente falso, consecuente verdadero, también es verdadero. Después tenemos falso, falso, verdadero. Después tenemos falso, verdadero. Antecedente falso, pero consecuente verdadero es verdadero. Y luego tenemos falso, falso también es verdadero. Solamente encontramos un único caso en el que es falso, ¿verdad? Cuando tenemos antecedente verdadero, consecuente falso. Coincidentemente aquí también salió todo verdadero y un solo falso, pero puede darse el caso de que salgan más falsos aquí. Eso ya depende de la proposición. Lo que siempre tienen que tener en cuenta es esta tablita, la primera que yo hice aquí con ustedes, para que podamos determinar la tabla de certeza para la condicional. Espero que les haya sido útil para que puedan hacer sus actividades y que hayan comprendido. Mucha fuerza, chicos. Bienvenidos. Me imagino que están con muchas ganas para trabajar con sus actividades, con las energías renovadas. Les extraño un montón. No se imaginan cuánto extraño nuestra sala de clases. Y les tengo en un lugar muy importante de mi corazoncito. Mi cariño y mi fuerza de siempre para ustedes, chicos. Nos vemos en una próxima edición.